La pregunta que yo más recibo por muchísimo es cómo empezar a leer en inglés, o que si el libro que estoy leyendo en inglés actualmente está fácil de leer, o qué libros recomendaría yo para empezar a leer en inglés. Ahora, yo soy una persona que empezó a leer en inglés desde hace mucho, desde que estoy muy chiquita, porque yo fui a una escuela bilingüe toda mi vida. La única clase que tenía en español era la clase de español. Entonces, siempre de tarea me encargaban libros en inglés. Yo pues estoy acostumbrada, entonces yo no tengo como que un muy buen parámetro, pero sí sé qué libros son más fáciles y qué libros no tanto. Esta es una lista de los libros que yo recomendaría para pues cada nivel, dependiendo de qué tan cómodo te sientas. Bienvenidos a Vlogmas día 14 o Bookmas día 14. Ya saben que en este Vlogmas yo estoy haciendo entre que vlogs y entre que videos de libros porque es lo que más me gusta hacer. Y quiero hacer un pequeño shout out a la gente que me escribe que habla en inglés, pero que usa mis videos para aprender español, que es todo lo opuesto a lo que voy a decir ahorita, pero no lo puedo creer, no puedo creer que usan mis videos como para practicar su español. Literalmente es gente diferente y todos dicen lo mismo, que les gusta la manera en la que hablo. Muchas gracias, mi pronunciación es buena. Nunca creí como llegar a otras audiencias que no sean de habla hispana, entonces qué padre. Pero también una de las razones por las que quería hacer este video es porque muchos de los libros que la gente recomienda para empezar a leer en inglés son libros juveniles. Probablemente te gustarían en la infancia o cuando estabas en secundaria, pero a lo mejor ahorita no tanto. Entonces yo les quería recomendar libros que no son YA, que no son juveniles y que considero que son accesibles para alguien que o está aprendiendo inglés o quiere como que adentrarse. Y también lo quería dividir como en niveles, como de más fácil a más difícil, dependiendo en su comodidad. Primero que nada, si eres una persona que eres completamente principiante en el inglés, que no estás nada cómodo en el inglés, te recomendaría leer libros que ya hayas leído antes en español. Ya sé que a lo mejor no quieres releer algo, pero probablemente puedes buscar la adaptación de una película, versión libro, pero en inglés, o historias que ya conozcas para que tu mente rellene esos espacios que como que no te sientes tan cómodo y eso te ayuda a construir vocabulario. Pero si tú ya eres una persona que está cómoda, por ejemplo, escuchando una conversación en inglés, solamente que nunca ha leído en inglés, te recomendaría empezar con libros contemporáneos. Libros que son de el hoy, de aquí y el ahora. Los libros recientes de la actualidad que tratan temas simples, que son muy conversacionales, que hay mucho diálogo, porque esos libros te pueden ayudar, uno, a construir vocabulario y dos, a como que también saberle un poco al slang. Estos son dos libros de romance que a mí me encantan. El primero es Book Lovers de Emily Henry. Para empezar, todo de Emily Henry a mí me encanta, pero creo que Book Lovers ha sido mi favorito. Esta es una como comedia romántica, pero este libro todavía sigue en mi mente. El protagonista principal se llama Charlie Lastra y es mi crush eterno. Este lenguaje moderno, es muy conversacional. Si tú estás cómodo escuchando un podcast o algo así, claro que te puedes echar Book Lovers fácil. Este es el típico libro que tiene toda la trama cliché de las películas de Hallmark. Básicamente es esta girl boss que vive en Nueva York, pero que se va a este pueblo por un rato, encuentra al amor de su vida y como que medio se odian al principio, pero luego empiezan a notar que son el uno para el otro. Quiero releer este libro, en verdad nada me ha hecho sentir lo mismo que me hizo sentir Book Lovers, me fascinó. Otro libro que es básicamente lo mismo es Seven Days in June de Tia Williams. Este todavía no tiene traducción al español, así que te lo recomiendo leer así en inglés, es muy fácil, muy conversacional también, tiene mucho slang. Este libro tiene un poco más como de sentimiento, no cae tanto en la comedia como Book Lovers. Es un second chance romance, o sea, son exes que se reencuentran años después. Básicamente son dos amores de preparatoria que terminan separándose por cuestiones que no les voy a decir obviamente. Terminan ellos dos siendo autores de libros. Ella es escritora de erótica paranormal y él es un escritor así como de ficción literaria, ganador del Booker Prize, o sea, es toda la vibra súper diferente. Desde la prepa que ellos no se ven, pero se encuentran en un evento de prensa donde los dos son invitados. Ahí es donde se confrontan y finalmente se revelan que los dos se han estado escribiendo el uno al otro en las historias que escriben en sus libros. Entonces al principio es obviamente este como odio, resentimiento, pero pasan muchas cosas. Este libro me hizo llorar, lo anoté bastante. Me encantó este libro, la verdad. Al principio se te va a hacer medio cuestionable, pero se los juro, denle la oportunidad. Si tú estás completamente cómodo leyendo libros así, conversacionales, que son muy fáciles de leer como los que te acabo de decir y ahora te quieres adentrar a algo un poquito más, pues cuando ya puedes entender otro tipo de términos o no te intimida al leer, empezar a buscar ese tipo de términos para entender más y construir más vocabulario, te recomiendo también otros dos libros. El primero es Proyecto Hail Mary. Ahora ya sé lo que me vas a decir,
¿qué te pasa? Esto es ciencia ficción, no le voy a entender nada. No te preocupes. Proyecto Hail Mary es un libro de ciencia ficción demasiado fácil de leer. Sí, va a tener muchos términos, mucha ciencia. No sé si este fue el propósito del autor, pero nuestro personaje principal es básicamente un maestro de primaria. No me acuerdo si de primaria o de secundaria, lo que está pasando y la trama principal que necesita ser explicada en términos de explícame esto como si tuviera 5 años. Él lo hace porque es un maestro de personas más jóvenes y él lo que hace es explicarle las cosas a sus alumnos y como se las explica de una manera tan fácil, pues tú también entiendes porque pues los está literalmente breaking down. Sí, va a tener más términos a lo largo del libro, pero al final eso no es tanto lo que importa más es toda la trama y al final sí le vas a entender, estoy segura que le vas a entender. Entonces, ¿tiene ciencia? Sí, pero todo está explicado y todo está explicado como para alguien de 8 años, literal. Es retador, pero no es frustrante. Y si en verdad lo quieres leer en inglés y también te gustan los audiolibros, literalmente el audiolibro de Proyecto Hail Mary es el audiolibro más recomendado de todos los tiempos. Es buenísimo, el narrador es excelente. Yo creo que te la vas a pasar mejor si también lo escuchas en audio, porque a mí se me hizo menos pesado todo ese tema de la ciencia en audio, porque el narrador es muy bueno y tiene efectos chidos. Entonces sí lo recomiendo en audio. También ayuda para como que el listening. Otro más o menos con esa dificultad es Beartown de Frederick Backman. Ya sé que ya lo acabo de recomendar. Es que este libro es buenísimo y quiero que lo lean todos. Es el primer libro que yo leo de Frederick Backman y claro que quiero leer todo lo demás. Ahora, este libro no es tan complicado porque es un libro que está en el hoy, es un libro que se lleva a cabo en la actualidad, con temas relevantes, temas mundanos que nos pasan a todos y temas fuertes, pero temas que pasan al día a día, la verdad. No hay ningún término fuera de lo común, pero no lo pongo como en la misma categoría de Tia Williams o de Book Lovers porque tiene sentimientos más complejos, es más introspectivo. Así como es más introspectivo, tiene menos diálogo, entonces puede ser un poco más complicado porque no es así tan rápido, fast-paced como un libro que tiene muchísimo diálogo, pero al final no son términos fuera de este mundo. Ahora, los que están más intermedios, los que ya están un poquito más cómodos y quieren algo un poquito más retador, yo creo que estos libros no es que sean difíciles por el lenguaje, sino que son un poquito más abstractos. La gramática no es difícil, pero el estilo es diferente. Te provocan más emoción y no son tan de entender el texto literalmente, sino lo que te provoca. El primero es I Who Have Never Known Men de Jacqueline Hartman. Ahora, este libro originalmente no está en inglés, está en francés, pero es un libro corto, es un libro que probablemente puede caer un poquito más en lo abstracto. Trata de 40 mujeres que están secuestradas en un búnker y nadie sabe qué pasó, nadie sabe por qué. De estas 40 mujeres, una de ellas no se acuerda qué es lo que pasó, no sabe por qué está ahí, no recuerda el mundo exterior porque la metieron ahí muy joven. Un día los guardias que están ahí dándoles de comer y están ahí como protegiendo ahí el búnker donde están, desaparecen y se salen y se escapan y van al mundo exterior a descubrir qué pasó y también pues a sobrevivir. Este libro no es necesariamente el saber qué pasó, porque mucha gente luego me comenta diciendo que este libro no les gustó porque al final nunca supieron qué onda. Este libro es muy filosófico, trata mucho de la sociedad, de la experiencia del ser mujer. Es muy reflexivo, es muy simbólico, tiene frases simples, pero igual son abstractas, entonces se siente mucho más de lo que se entiende literalmente. También tenemos God of the Woods de Liz Moore. Este es un misterio. Este libro a mí me encantó. Este libro yo lo recomiendo siempre. Ha sido de los mejores libros de misterio que yo he leído porque creo que se leen un poquito más reales, más como ficción literaria. No es tan loco, no son libros así como tan sacados de este mundo y siento que el misterio y el diálogo se sienten muy real y la ambientación es muy buena. Por lo único que yo considero que este libro puede ser más como intermedio en lugar de súper fácil es porque tiene cambios en la línea del tiempo. O sea, a veces hay un capítulo en 1950, a veces en los 60s y a veces en los 70s. Este libro se lleva a cabo en 1975 en un campamento de verano. Los dueños de este campamento son una familia millonaria que pues este es un negocio básicamente. Y en este campamento desaparece Bárbara, la hija menor de los dueños. Ahora, obviamente este es el misterio principal, pero no es la primera vez que pasa algo así, porque 14 años antes el hijo de los dueños también desapareció y nadie nunca lo encontró.
Ahora, por eso te digo que hay como que líneas en el tiempo, porque a veces estás en el pasado, como en los 50, 60 y a veces en los 70. Básicamente en cada capítulo te dice dónde estás. Está muy fácil de seguir la historia. Es un gran libro. A mí me encanta este misterio. Aparte las vibras de campamento de verano en los 70, como que retro, me encantó. Otro libro que también considero que puede ser un nivel intermedio es Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Este libro lo pongo primero que nada porque Silvia Moreno escribe originalmente en inglés, pero es mexicana. Este libro se lleva a cabo en México, hay términos en español. Trata de nuestra protagonista Noemí, que recibe una carta de su prima que se acaba de casar con un inglés y viven en México, pero en una hacienda donde solamente se habla inglés ahí porque es básicamente de esta familia inglesa aristocrática. Cuando Noemí va al rescate de su prima, se entera que está muy enferma y ella no se quiere ir hasta que su prima mejore, y luego empieza a notar que las cosas que están pasando en esa hacienda están bien raras. Si te quieres entrar como más o menos en lo paranormal, así de que locochón, sí te lo recomiendo. Aparte, como les digo, está en México. Algo parecido a Silvia Moreno García, yo te recomendaría Isabel Cañas. Yo leí Vampiros en el Norte, que en inglés se llama Vampires of el Norte. Isabel Cañas sí pone demasiados términos en español. Ella también escribe originalmente en inglés, pero ella literal abusa del Spanglish. Entonces, si quieres leer algo parecido a lo de Silvia Moreno, también spooky, un poquito paranormal. Vampiros en el Norte, la verdad, me gustó muchísimo. Yo lo leí en español porque se me hizo más cómodo de leer, pero si lo lees en inglés está muy, muy fácil. Y ahora, si ya estás comodísima aprendiendo inglés, ya tú quieres adentrarte en algo complicado, en algo que tú dices, dame lo abstracto, dame lo elevado, lo poético. 100% te doy mis dos lecturas favoritas del año. La primera es Hamnet. Este libro lo he recomendado muchísimo en mi canal porque ha sido de mis libros favoritos. Si no es que esto ya trascendió a uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Hamnet trata de el hijo de William Shakespeare, que se llama Hamnet, quien muere a súper temprana edad. Todavía es un niño, pero en ese entonces la peste era literalmente lo que mataba a todos en ese entonces. Así que este libro trata de amor, trata de la pérdida. Está también muy enfocado en la perspectiva de la mamá, que en este libro se llama Agnes. Yo recomendaría demasiado leer la nota del autor al final. Todo lo que se dice en este libro se explica al final y el por qué decidió hacer ciertos cambios. Este libro es magnífico, es de las mejores historias porque no recae en este como fanfic de Shakespeare. Obviamente es ficción histórica, pero es una historia bellísima sobre la pérdida, sobre el amor incondicional, sobre cómo algo malo y cómo algo tan malo inspira a cosas buenas, inspira al amor también. Y obviamente sabemos que Hamlet, la obra de Shakespeare, es literalmente, creo que la mejor obra de todos los tiempos jamás escrita en el mundo mundial. Tiene vocabulario histórico porque obviamente estamos en los 1500 y tiene una estructura que no es tan convencional. Y por último, mi queridísima Donna Tartt. La pregunta que más recibo, porque yo siempre recomiendo a Donna Tartt, es que si es difícil de leer. Y la verdad, no les voy a mentir, sí es difícil de leer, específicamente The Secret History. No porque tengan diálogos difíciles ni ambientación difícil, pero The Secret History es Dark Academia y es un libro que trata mucho de la élite de la academia. El punto de Donna Tartt es que tú te sientas aislado, que tú no te sientas parte de, que tú literalmente no entiendas lo que están diciendo porque hablan, según ellos, muy pretenciosos, muy elevado, hablan con términos filosóficos de otro mundo que a veces tú dices, ¿eh? Pero es el punto es sentirte no parte de, porque ellos no quieren que te sientas parte de. Habla de la élite de la academia literal. Entonces, The Secret History no creo que sea un buen comienzo para leer a Donna Tartt. El Jilguero sí es un buen comienzo para leer a Donna Tartt porque es un libro muy contemporáneo, súper fácil de leer en mi opinión. El diálogo es muy fácil porque seguimos a un niño de 15 años literalmente coming of age, creciendo, descubriendo. No hay nada como muy elevado. Pero si son oraciones largas, está larguísimo, es mucha ambientación y tiene referencias culturales, porque este libro trata mucho también del arte. Entonces, si tú quieres empezar a leer a Donna Tartt, yo te recomendaría empezar a leer en inglés con The Goldfinch. Si tú quieres empezar a leer a Donna Tartt en general, te recomendaría The Secret History, pero si es específicamente para leer en inglés, este libro yo creo que es el más fácil. Ahorita estamos leyendo en mi club de lectura el de The Little Friend. No se me hace complicado, pero es un libro que está situado más en el pasado. Estamos como en los 70s más o menos en ese libro. Aparte está contado de una manera un poquito más
rara, pero si es un libro como un poco más tedioso, los capítulos están súper largos, en este también, pero como les digo, el lenguaje es más fácil. Confíen en mí, El Jilguero es bien fácil y el audiolibro del Jilguero también es muy fácil, entonces como lo quieran leer. Yo creo que les hice una buena lista de más fácil a más difícil, pero igual, la dificultad es subjetiva, a ti se te puede hacer complicadísimo algo y a mí no, o al revés, pero es el estilo de cada quien y no todos estamos como en un nivel exacto. Acuérdate que leer en otro idioma es un reto en general para todos. El hecho de que ya lo estés intentando ya es un paso y acuérdate que no necesitas entender al 100% cada palabra. Con que entiendas la vibra y la trama, con eso es suficiente. Yo creo que lo que intimida más es empezar, pero se los juro que yo considero que soy buena en inglés porque empecé a leer libros desde chiquita, porque empecé a adentrarme a la lectura, porque la lectura yo creo que es mi herramienta principal para construir vocabulario, porque cuando estás leyendo estás viendo las palabras y qué es lo que no entiendes, a diferencia de cuando lo escuchas o cuando lo ves en una serie. Entonces, lo difícil es adentrarte, lo difícil es literalmente atreverte, entonces si ya estás ahí, pues felicidades, no hay manera correcta de empezar y no hay un libro específico para empezar, entonces espero que por lo menos algo de esto te haya ayudado para guiarte un poco. No sé en qué nivel necesites empezar, así que por eso lo hice como de más fácil a más difícil. Así que espero que esto haya sido de ayuda a una pregunta que me han hecho mucho. Así que happy reading, los veo mañana. Feliz Navidad.